Buenas, ¿cómo están? Me hacen un sí si es que se escucha bien, porque la vez pasada se quejaron un poquito del volumen. Elvia, ¿cómo estás? ¿Me haces así? ¿Está bien? Está bien, parece. Eudaldo Verdesia. ¿Cómo estás, Eudaldo? Hace tiempo que no te digo que todos te llaman Ramón en Perú. Leonida Sepúlveda desde Chile. Y Paito Segura de México, pero en Miami, ¿no es cierto? Si ven que me inclino así, es porque me ha picado un zancudo. Soy la Molinea. ¿Cómo estás, mijita? Y Olga Chaviano. Qué gusto. Hace tiempo que no los veo. Jorge Irene. Jorge e Irene. ¿Los dos o uno solo nomás? Bueno, es un placer estar con ustedes hoy día. Ha habido muchas noticias. He empezado otra vez a grabarse lo de COVID-19 en Illinois, Chicago. Deben cuidarse. Ha habido la aparición del Delta ya en varias partes, la variante Delta, y muchos han sido afectados, y los que no han sido afectados y no les ha pasado nada es a los que están vacunados. Por eso, si le puedo dar un consejo, vacúnese, por favor, vacúnese. Acuérdense, el virus mata, la vacuna no mata, y si alguien le dice que la vacuna mata, es que no sabe ni lo que está comiendo. Y pues es importante. Yo sé que hay muchos que me miran que creen esa conspiración de Bill Gates, que le van a poner 6 y que quieren desaparecer a los viejitos. Bueno, yo me he vacunado, tengo 69 años y todavía no me he ido. O sea, si me voy, no le echen la culpa a la vacuna, por favor, puede ser cualquier otra cosa. Por eso es bueno que se vacunen. Perú acaba de comprar 12 millones de vacunas. 12 millones de vacunas. No, pero acá hay 4 gatos que dicen que la vacuna no funciona. Pero esos son 12 millones de vacunas compradas. Felizmente. Vamos, Perú, sal adelante. Vacuna. Ojalá que consigan una vacuna contra el comunismo. Sería fabuloso. Una vacuna contra el comunismo. Hoy día continuamos con lo del corazón. Han visto en la primera, hablamos de que debemos cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón, y el que mejor puede guardar nuestro corazón es nuestro Padre, es Dios, ¿no? La segunda era, bien claro, que pedirle al Señor que nos limpie el corazón, que nos cambie la manera de pensar, que nos renueve la manera de pensar. Y la última, ya que Él nos ha guardado el corazón, Él nos ha cuidado nuestro corazón, guardado nuestro corazón, limpiado nuestro corazón, ahora queremos nuestra parte, amarlo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No sé si se acuerdan, pero esa pregunta se le hicieron al Señor Jesús unos fariseos, ¿no? Y entonces le preguntaron exactamente cuál es el gran mandamiento de la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es con toda tu emoción, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Eso es lo que trata de decir. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Increíble. Todo el Antiguo Testamento depende de eso. Y por eso es bien importante, y permítame repetirlo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el Señor Jesucristo hablando. Por supuesto que lo han traducido al griego, nosotros lo leemos en español, ¿no? Y hay varias cosas ahí, pero siempre cuando te indican corazón, alma y mente, es todo tu ser. Todo tu ser. Acuérdense que hemos estado hablando que el corazón es una bomba, pero
siempre ha sido la tradición y creemos que está en el corazón, están todas las emociones. Por eso es con emoción. Hay un estudio bien interesante en neurociencia que es lo que te transforma a ti, no es solamente pensar, sino lo que piensas con emoción. O sea, en pocas palabras, cuando amas, amas con emoción, amas con toda tu mente y amas con todo tu ser. En pocas palabras eso. Y es bien importante hacer este acápite. Pero por más que le explique esta frase, siempre estará. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Bueno, el Señor tuvo que hacer una aclaración. Miren, este gran mandamiento, este versículo, esta frase que dice el Señor Jesús viene de Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, verso 9, donde Moisés está hablando. Y le dice a todo Israel, le dice, oye Israel, escuchen, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y ahí no dice mente, sino con todas tus fuerzas. ¿Qué significa con todo tu ser? Como le dije, con todas tus emociones. Pero lo dice bien claro. Y supongo que uno se preguntará, ¿y qué significa eso? ¿Cómo se come eso? Parece menú de restaurante chino, que puedes leer Chang Yang Yong, pero no sabes ni siquiera qué es, y a veces ni siquiera sabes cómo se come. Pero es bien importante entender esto. ¿Qué es lo que quería decir en la Biblia el amar? Porque a veces no entendemos, nosotros lo tomamos el amor humanista, el amor romántico, ay, te amo, Señor, te amo, y creemos que decirle te amo, Señor, orar y decir te amo, Señor, te amo, Señor, es realmente amar. Decir solamente te amo o sentir con una especie de emoción, te amo, Señor, te amo, algo así. Pero en el judío y en lo que quería tratar de decirnos el Señor, que hay una manera de amarlo. Hay una manera, y está en el contexto, ¿Cómo me vas a amar? ¿Cómo me vas a amar? ¿Qué significa esta frase de que amarás a Jehová, a tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Cómo lo puedo amar? Mira, la manera que lo puedes amar es bien sencilla y continúa. Y dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, cuando tú dices que amarás con todo tu corazón es porque las palabras de Dios, el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Levítico, Proverbios, Salmos, Esdras, Nehemías, Noemí, todos, Esther, todos los libros de la Biblia los guardas en tu corazón, los amas, los meditas, los guardas en tu corazón. Pero sobre todo estaba hablando de lo que recién había escrito el famoso siervo Moisés, el libertador de Israel. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, todo lo que va revelando Dios debe estar en tu corazón. La manera que tú amas a Dios es con su palabra. Pero lamentablemente ahora pues hay miles de iglesias que nomás lo amas a Dios declarando, diciendo que de eso y que te dé fortuna y que te dé el otro, pero no sabes nada de su palabra y por eso te engañan. Y utilizas solamente la palabra para buscar ciertas cosas que te convienen. Pero acá dice bien claro, ¿cómo me vas a amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, guardando los mandamientos sobre tu corazón. Pero no solamente eso, sino que tienes que agenciártelo para meditarla. ¿Y cómo sé para meditarla? Y no solamente meditarla, sino memorizarla, porque eso es guardar. ¿Y cómo se puede memorizar? Solamente puedes memorizar lo que tú hablas. Nunca se puede memorizar y es muy difícil, y lo saben las personas que trabajan en la memoria y trabajan, es muy difícil sin entrenamiento, rehearsal en inglés, es difícil memorizar algo. Si usted dice continuamente, porque usted es famoso, su número telefónico, todo el mundo, usted nunca se olvida y todo el mundo va a recordar el teléfono, pero usted nunca se olvidará de su teléfono, número telefónico, porque siempre lo está diciendo. Pero pasa el tiempo, uno envejece, nadie lo llama, nadie le interesa, y uno deja de dar su número telefónico y le pregunta pues a una persona de 69 años como yo, ¿cuál es tu número telefónico? No se acuerda, no es Alzheimer, no, es que ya nadie le pregunta el número telefónico. Y como nadie le pregunta el número telefónico, no lo da. Y como no lo da, ya se olvida. Porque siempre la memoria
va dependiendo. O sea, si usted canta una canción para alabanza a Dios y la canta repetidamente, la va a memorizar. Pero si la canta un domingo y no la canta nunca más, entonces no la va a memorizar. Si usted lee un libro y se lo cuenta a su esposa, se lo cuenta a alguien y dice, mire el libro que dice, se te queda en la cabeza. Pero si no lo cuentas, es por eso los grupos de estudio funcionan también. Como usted estudiando en la universidad, tiene que trabajar en la universidad, se consigue un grupo de estudio y usted lee un capítulo y usted lo da. El otro amigo lee otro capítulo y lo da. Siempre y cuando usted hable, se le queda en el cerebro. Entra y sale. Como siempre les digo, encoding y decoding es el secreto. Las personas que no saben la Biblia, memorizan y tienen pues 50 años en la iglesia, 60 años en la iglesia, es porque nunca le ha interesado enseñar a nadie la palabra de Dios. Siempre son receptores. ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me va a predicar? ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a hablar? ¿Quién me va a hablar? Pero ellos nunca dicen nada. Entonces, como consecuencia, no lo estoy criticando, solamente le estoy diciendo, como consecuencia, usted nunca va a tener un versículo. Dígame, ¿sabe 3:16? Ay, pastor, no me diga por números, no me diga por números. Dígame el versículo y yo me acuerdo. Porque nunca le he enseñado a nadie. ¿Y cómo vamos a alcanzar el mundo si no le enseñó a alguien? Y es bien importante. Pero uno empieza por casa. Y la Biblia es bien claro. Primero, ¿cómo puedo amar al Señor? Primero, guardando sus mandamientos en mi corazón y haciéndole saber esos mandamientos a mis hijos. Al hacérselo saber a mis hijos, entonces ellos lo aprenderán y yo lo memorizaré y estará guardado. Ahora, ¿cuánto tiempo le debo enseñar a mis hijos? 5 minutos diarios. No, en la escuela dominical, solamente en la escuela dominical. No, es todos los días. ¿Y cuántas veces en el día? Bastantes veces. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa es la manera de amar a Dios. Es a través de guardar su palabra. No es a través de decirle te amo. No es a través de decir voy a asistir a la iglesia. No es a través de sentarme en un banco. No es a través de ir y hacer un ministerio. No, es su palabra. Tú no puedes hacer ni un ministerio si no tienes su palabra, ¿no? Y estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Dime si no hubiéramos cambiado ya el mundo, si los cristianos hubieran aprendido que la única manera de amar a Dios es esa. Dime, todos tus hijos no estarían en el mundo. Le hubieras hablado la palabra. Y Proverbios 22:6 sería una realidad. Instruye al niño en su camino y aún de viejo, aún de grande, no se apartará. La palabra de Dios hubiera penetrado hasta lo más profundo de su corazón. Pero cuando le tenía que hablar, dice que en la casa, en el camino, al levantarme y al acostarme. Pero hay algo curioso ahí. ¿Cómo le voy a hablar? La única manera de hablar algo es si lo tienes en el corazón. Si lo has guardado, lo has entendido y tiene sentido para ti. Si no tiene sentido para ti, si no le entiendes, no vas a hablar a nadie. Sino vas a ser el típico cristiano que quiere ser salvado, pero con la justa. No le importa mucho. No le importa 10 coronas, 3 coronas, 4 coronas o lo que sea que le hayan dicho que uno va a tener, sino hacer lo mínimo indispensable para poder salvarme. ¿Cuál es lo mínimo indispensable, pastor, para poderme salvar? Muchos te van a decir que es ir 1 hora y escuchar un sermón todos los domingos. Ya, eso es salvo. O te van a decir que es pasar adelante y levantar la mano y decirle acepté al Señor Jesucristo. Confiesa que en tu boca Jesús es el Señor y cree en tu corazón que lo resucitó. Ni lo entiendes, ni sabes dónde está, pero ya alguien te dijo y ya estás. Y tú ya estás aliviado porque tu hijo lo dijo una vez y alguien lo dijo, pero veo cada día matrimonios destrozados. Cristianos, divorciados, cristianos, porque nunca entendieron cómo amar a Dios. Porque si hubieran guardado la palabra de Dios, su mente sería otra. Comenzaría a cambiar
totalmente. Y por eso es importante relacionar el corazón que el Señor ha guardado. ¿Qué es lo que meto a mi corazón? ¿Se acuerdan? En serio, guardar el corazón, la palabra de Dios. Muy importante. Y limpio, Señor, limpia mi corazón. ¿Con qué limpio mi corazón? Con tu palabra, Señor. O sea, siempre la palabra de Dios está en relación con el amor a Dios que tengamos en nuestra relación con Dios. Y por eso es tan importante. Ahora, que si queremos crear una religión, pues, en que no se requiere, qué pesado, pastor, hacerlos leer la Reina y Valera, hacerlos leer la Biblia, es demasiado cargoso. Pero si no le hacen leer, no van a poder interpretar su corazón. No van a poder ser bendición para sus hijos. No van a poder ser sal y luz del mundo. Y no van a poder amar a su Padre. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente nos dijo que ese era el gran mandamiento, sino dijo bien claro y repitió y nos hizo saber que la única manera de amarlo a Él, la única manera, o sea, el que dice que lo ama de boca no lo ama. La única manera de decir que lo amo a Él, si es que he guardado en mi corazón sus palabras. Si guardo sus palabras en mi corazón, entonces realmente yo lo amo a Él. Él dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo los puedo guardar? Ya sé, hablándolos, enseñándoles, diciéndoles a otro. El apóstol Pablo cuando se convirtió y le escribía las cartas a Corintios decía, pobre de mí si no hablo el evangelio. Simplemente no iba a memorizar nunca la palabra, ni iba a memorizar todo lo que Dios le había hablado, porque la única manera de memorizar no es quedándome callado, sino hablándolo. La vez pasada estuve hablando con un gran siervo y me decía, yo sé el Salmo 42. Me decía, yo sé el Salmo 42. Y le digo, qué lindo, pero dígamelo. Y no podía decir, no le salía el Salmo 42. No le salía, le dije las primeras palabras y sí, y tampoco le salía. Entonces le dije, yo le creo que usted sabe. Sí, yo lo memoricé, lo he dicho varias veces, lo he entrenado, lo dije una vez en la iglesia. Le dije, ¿y a cuántos más se lo enseñó? ¿A cuántos más? Le dije, no, desde ahí que fue en la iglesia una actuación que tuve y me encargaron que dijera el Salmo 42, yo lo dije, pero de ahí no lo he vuelto a decir. Entonces lo va a perder. Los salmos eran repetitivos, eran canciones, se decían continuamente, se le hablaba a sus hijos, se le enseñaba a sus hijos. Y cuando se le enseñaba en la casa, al salir, al acostarse, al levantarse, es todo el tiempo la repetición. Acuérdate, de la abundancia, ¿de qué? Por eso lo guarda en tu corazón. De la abundancia de tu corazón, habla la boca. Ahora, te voy a decir con toda honestidad, sabemos más de novelas, sabemos más de todo, y tampoco esto no es una crítica ni nada por el estilo, porque uno se quiere entretener. Pero ¿qué tal si ponéis en serio esto, ya que tanto ponemos que nos van a vacunar, que nos van a poner el 6-6, que la tribulación está a punto de venir? ¿Por qué no tenemos la espada del Espíritu Santo? ¿Por qué no comenzamos a leer la Biblia y enseñársela a nuestros hijos, en lugar de comenzar a leer libros de conspiraciones y no vacunarme y que te quieren matar y que te quieren hacer, que el Deep State? ¿Qué tiene que ver el Deep State con un hijo de Dios? Donde no tiene nada que ver con lo secreto, sino es luz. El Señor es más poderoso que cualquier rey, más poderoso que cualquier gobernante, pero no podemos gozarlo porque nos hemos olvidado cómo funciona realmente esto de amar y recibir de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Un apóstol por ahí le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Porque no entendía todavía. Y respondió Jesús, dijo, el que me ama, otra vez, mi palabra guardará. No me digas, la próxima vez que nos encontremos, y que yo me encuentro con bastante, no me digas que tú amas al Señor. Dime un versículo, pues. Porque al decirme un versículo, al decirme la palabra, yo entiendo que tú amas al Señor.
porque has guardado tu palabra. O puedes decirme qué te ha impresionado de la palabra de Dios. Entonces entiendo que amas la palabra de Dios. Pero si me vas a decir, yo amo al Señor, ¡oh, aleluya, aleluya! Y reclamo y declaro, y comienzas a hablar así, simplemente tú no amas al Señor. Según Jesús, tú no amas al Señor. Porque dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero ¿por qué es importante eso de guardar la palabra? Hay un secreto, ¿sabes? Tu palabra es más cortante que una espada de dos filos. Trabaja en tu cerebro. Trabaja de una manera increíble. ¿Y sabes lo que hace la palabra de Dios en tu cabeza? Te da la conciencia que Dios es tu Padre. Te da la conciencia de la presencia de Dios. Te da la conciencia que eres sal y luz del mundo. Te da la conciencia que el Señor quiere que seas santo, como Él es santo. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. No lees las palabras de Dios, no hay nadie perfecto, ningún imperfecto, todos son imperfectos, todos pecan y cuando peco, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Nunca has visto y estado al lado del Señor, donde Él te guarda el pecado, Él te da la salida, Él te protege, guarda tu corazón, limpia tu corazón. Y eso es lo bello. Pero ¿cuál es la única manera de sentir eso? Si sé la palabra de Dios. Mira, no si me escuchas predicar, no si vas los domingos a mi iglesia, no vayas nunca, pero lee la palabra de Dios. Y eso me va a dar una gran satisfacción. Ya cumplí mi trabajo, porque mi trabajo realmente es llevar a otra persona a Dios. Ese es mi trabajo. ¿Y cómo he llegado a Dios? Eso yo se lo he contado. Murió mi hermano, me encontré una Biblia y me la leí. Si hubiera ido a una iglesia, tal vez hasta ahora no conocería a Dios. Pero gracias a Dios que me encontré con una Biblia, y la Biblia fue una delicia para mí. Por supuesto que estoy en una iglesia, soy pastor de una iglesia, y amo la reunión de mis hermanos. No me vayan a malinterpretar en eso. Pero a veces por las ganas de proselitismo y que la iglesia crezca, aceptamos a quien sea, pero en ignorancia total. Reclutamos más personas que estén de acuerdo con nosotros que la vacuna es mala y que nos están poniendo bozal, iba a decir, la máscara para quitarnos las libertades. Y por eso yo me quito la máscara y la tiro, no importa si me contagio, porque esta es una trama que Biden ha inventado, aunque Trump empezó la máscara, pero lo han hecho de esa manera. Y lamentablemente, la ignorancia, como escribió la vez pasada una hermana, la ignorancia es atrevida. Es increíble. Y así hacen crecer un montón de ignorantes y crece y crece y crece más. Pero ninguno de ellos está cerca del Señor y eso es lo que me da más pena. Porque ninguno de ellos sabe la palabra de Dios. Ninguno de ellos le dice, por favor, guarda la palabra de Dios. Ni siquiera le dice cómo memorizar la palabra de Dios que está escrita en la palabra. Eso es neurociencia. Pero acuérdate que el que diseñó nuestro cerebro es el Señor. Y no te va a hablar del hipocampo, ni te va a hablar pues del lóbulo frontal ni nada, porque tal vez no entenderías, pero te lo hice de una manera totalmente sencilla. Lo que tienes que hacer es sencillo. Mira, guárdala. ¿Cómo lo vas a guardar? La lees. Y después que la lees, la hablas a tus hijos. Y en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y ya memorizaste toda la palabra. Ya la guardaste. Cuando memorices, vas a entender quién soy yo. Vas a entender que yo moro en ti. Porque la Biblia lo dice bien claro. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. La vez pasada me escribió uno que escuchó que yo había dicho, y haremos morada en Él. Me dijo, mira, haremos morada en Él significa que va a estar cerca de nosotros, pero no que está dentro de nosotros. Entiendo que no lo entienda porque tiene que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver con que la morada, lo que hace morada en nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo que creemos los cristianos es que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno solos. Por supuesto que los judíos no lo creen eso, pero nosotros sí lo creemos. Y Juan capítulo 14, que le aconsejo leerlo, lo habla claramente. En Juan 14 dice así, si me amáis, otra vez ya, siempre va a haber esta relación, ya, si me amáis, guarda mis mandamientos. Por favor, si conoce a un cristiano que tiene 50 años en la iglesia y no sabe la Biblia, enséñale esto, muéstreselo. Tiene que saber la Biblia.
le puede preguntar así, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Y sabes la Biblia? No tengo tiempo de leerla, que no tengo eso. Aunque sea, escúchala pues. Y enséñaselo a otro. Porque no la vas a memorizar, tienes que enseñársela siempre a otro. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y qué pasa? Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, pero no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, escuchen esto, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es Dios. Pero uno no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque no sabe la palabra de Dios. Quítese todo de la cabeza y comience a leer la palabra de Dios y el Señor va a hacer ese milagro. Mi consejo: ¿cómo desarrollar la conciencia de la presencia de Dios? Y al final yo pienso que eso es el máximo, la plenitud del Señor. Es ser consciente que eres hijo de Dios, ser consciente que eres sal y luz del mundo, ser consciente que eres embajador de Cristo, ser consciente que todo lo que haces es para el Señor. Cuando tú eres consciente de eso es porque la palabra de Dios te lo ha revelado, que es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, el amar a Dios es memorizar su palabra, es guardar su palabra. No es ir un domingo a una iglesia, no es forzar a las personas que vayan a tu iglesia, sino es decirle a las personas, acércate a Dios y sobre todo a través de tu palabra. Por eso para mí es tan importante decirle, si usted va a mi iglesia, tal vez no va a entender mucho porque no somos tan ritualistas, pero sí vamos a poner mucha importancia en que usted aprenda la palabra de Dios. Porque sabemos, si usted no aprende la palabra de Dios, si usted no guarda la palabra de Dios, usted no tiene la espada del Espíritu Santo. Y la única manera de defendernos del enemigo, la única cosa que tenemos en la armadura de Dios para defendernos del enemigo es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y si usted no la tiene, bueno, su matrimonio va a estar a la deriva, su familia va a estar a la deriva. Porque la palabra de Dios es la que habla el Señor, el que escucha estas palabras y las hace. Lo compararía a un hombre que construye su casa sobre una roca. Siempre es la palabra de Dios. Ahora, se mira pues la iglesia y la palabra. No es tanto eso, es mucho más grande. A través de la palabra podemos conocer al Dios verdadero. Es más, nosotros alabamos al Dios de la Biblia. No es al Dios que me lo da un libro o que me lo da otra cosa. Sé que Dios hizo las cosas a través de la Biblia. Sé que Jesús vino y murió en la cruz por mí a través de la Biblia. No son historias que me han contado, porque Josefo, el famoso historiador de la época, que dicho sea de paso, o sea, leer la historia de Josefo es increíble. Ustedes saben que Tito invadió y destruyó, que después fue emperador, destruyó todo Jerusalén. Dentro de los que defendían Jerusalén había un general que se llamaba Josefo, que aparte era escritor, era historiador. Y este Josefo habló, o sea, todos decidieron matarse, matar a las esposas, a los niños y matarse ellos. Pero Josefo no se mató, no se sabe por qué, pero no se mató y conoció a Tito. Y los dos congeniaron, casi eran de la misma edad, y Josefo anduvo con Tito hasta que Tito murió. Pero Josefo pasó de ser judío, rebelde y celoso, a ser amigo del emperador e ir por todas partes. De aquel emperador que destruyera todo Jerusalén, destruyó el templo. Hasta ahora no se ha construido el templo porque Tito lo destruyó el año 70. Lo curioso es, antes de morir Tito, dijo así, todo lo he hecho bien, menos una sola cosa. Josefo cree que se refería a la destrucción del templo del Señor. Y por eso es tan importante. Pero Josefo cuenta todas estas cosas. Josefo podría contar de Jesús, hablar de Jesús, pero no entendía nada de Jesús. Y los historiadores, la mayoría de historiadores, para la existencia
de Jesús se basan en los escritos de Josefo. Para mí es importante porque es diferente la palabra de Dios. Porque si tú tratas de conocer a Jesucristo a través de Josefo, no podrás. Si tratas de qué sé yo, de conocer a Jesucristo a través de arqueología, tampoco. Pero cuando la palabra de Dios entra a tu corazón, es algo grande. Ahora, muchos me han dicho a mí, ¿cómo puede ser usted doctor, científico, y creer en esto? Una vez uno escribió que la Biblia era una fantasía, estaba muy molesto. Y todavía decía, no le crean, escribía, ¿no? En el canal de YouTube. El canal de YouTube recibe bastantes ataques a eso. Pero estaba hablando así, yo le dije bien claro que si tú piensas y tú puedes escribir y tú puedes mencionar la palabra de Dios, es porque Dios lo ha permitido y lo ha puesto en tu corazón. Él es nuestro creador y el que ha diseñado. Entonces, ¿cómo es que yo puedo saber eso? Mira, tal vez tú nunca vas a entender de Dios y tratar de encontrarlo por ti mismo, aunque Él escrito en tu corazón ha escrito la necesidad que tienes de acercarte a Él. Y tal vez no lo podrás. Para eso necesitas la palabra de Dios. Pero hay una cosa, el diseño, cómo el Señor ha hecho para que nosotros seamos realmente sal y luz del mundo. Y ahí viene el secreto de la necesidad de memorizar y guardar la palabra de Dios. Tú eres la obra de la palabra de Dios. Y la gente va a creer por lo que ha hecho la palabra de Dios en ti. Y eso es ciencia. ¿Qué significa ciencia? Yo leo la palabra de Dios, aplico lo que dice la palabra de Dios, creo lo que hace la palabra de Dios y produce un ser. Porque lo que yo leo, lo creo. Los evolucionistas, más que ciencia, creen lo que han escrito los que creen en la evolución, ¿no? Los del Big Bang, creen en lo que ha escrito más el que racionalizó el Big Bang, que realmente la ciencia ha producido. Porque la ciencia no llega ni a tocar los tobillos realmente a la creación. Incluso en neurociencia, el mejor neurocientífico que hay no puede explicar. Y siempre me da risa cuando los neurocientíficos siempre mencionan la evolución. Todo es por la evolución, todo es por la evolución. No, esto no es por evolución, esto es una creación, un diseño fabuloso, increíble. Pero ese diseño decidió apartarse de Dios. Y la palabra de Dios te acerca a Dios. Y la palabra de Dios, que es más cortante, es bien eficaz y más cortante que una espada de dos filos, te transforma completamente. Es por el medio de ella que tú le dices al Señor, yo te amo. Y por eso es tan importante entender la importancia de guardar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. El Señor dice que te da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te hará recordar y el Espíritu Santo te enseñará. Dios quiera que lo pueda entender, porque usted al final, cuando guarda la palabra de Dios, se convierte en una carta escrita por el Espíritu Santo. En pocas palabras, usted se convierte en esa palabra de Dios actuando en usted, siendo viva. Y por eso las personas van a creer en Dios, porque ven tus obras. Por eso que eres sal y luz del mundo. Y por eso es que se le presenta a Jesús en el principio del verbo, y el verbo era con Dios. Y eso nos lo pasa a nosotros. Por eso es necesario creer en el Señor, que vamos a hablar en la otra clase más adelante. Ahora, todo esto de la palabra de Dios es para el beneficio de ustedes. No es para el beneficio mío, yo no gano nada con que usted lea la palabra de Dios, pero si usted gana bastante acercándose a Dios. Y por eso es importante, porque lo primero que va a poner Dios en tu corazón es la bendición que tú has recibido, dáselo a otro. Y no tiene idea de la bendición que es leer la palabra de Dios. Por eso Moisés, antes de escribir esto, que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, Él nos dijo qué era, y por qué era, y para qué era. Cuál era la bendición de guardar los mandamientos y saber que la única manera que tú amas a Dios es guardando sus mandamientos. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra
a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, ¿cuál es nuestra labor? Poner por obra la palabra de Dios. En el caso del Nuevo Testamento, es poner por obra el reino de Dios se ha acercado. Es poner por obra de que, más a todos los que le reciben y creen en su nombre, ¿no? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Hay un nuevo cantante que se llama... ¿cómo se llama este cantante? Que le dije a mi esposa en antes. Es uno que usa unos bigotitos así, colombiano. Camilo se llama. Que ha escrito una canción, Tutu. Y yo le dije, te vas a acordar de este versículo por la canción de Camilo, Tutu. Porque cuando dice, guardando todos sus estatutos, no es ahí, no es tutus, y sus mandamientos que yo te mando, y dice, tú, hay tres tuyas, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Ok, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Mira la importancia de que la palabra de Dios sea enseñada de esa manera. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida. Yo te mando que guardes todos los días de tu vida. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Tú sabes que los judíos no hacen predicaciones, ni hacen evangelismo, ni quieren que su iglesia crezca. No hacen nada de eso los judíos. Porque tú puedes ser judío solamente por nacimiento. La verdad que nosotros también los cristianos somos por nacimiento, pero nacimiento de parte del Señor. Y por eso es importante entender eso, que nosotros, siendo hijos de Dios, debemos guardar su palabra, pero no solamente quede en nosotros, porque es la manera de mostrarnos a Dios que hemos entendido y lo amamos cuando eres tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Por eso es importante desde niño comenzar a enseñarle la palabra de Dios, desde niño comenzarle a hablar la palabra de Dios y comentar la palabra de Dios y lo grande que es la palabra de Dios, pero haciendo, reflejando la palabra de Dios y haciendo sentido y congruencia con la palabra de Dios. No que oro la palabra de Dios, te agarro a bibliazos y soy una persona que nunca te he dicho te amo, que nunca he mostrado el amor de Dios en mi familia. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Había un estudio, ¿sabes? Que las personas que van a la iglesia tienden a vivir más. Tal vez ellos lo asocian porque ya no fuman, ya no toman, ya no trasnochan, ya no manejan en peligro, ya no manejan como locos y por eso viven más. Pero es un hecho que sus días son prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dios quiera que hayamos entendido esta lección hoy día, porque no tienes idea cuánto deseo para ti lo mejor. Que tu padre se alegre de lo bien que te va en tus negocios, de lo bien que te va en tu familia, y tú se lo cuentes y le agradezcas al Señor porque todo proviene de Él. Tus bendiciones, tu bienestar, todo proviene de Él. Cuando reconozcas eso, es porque has leído la palabra de Dios. Lee Deuteronomio 28 para que me puedas entender mejor en lo que acabo de decir. Pero la palabra de Dios es una maravilla, es una hermosura. Y la Biblia dice que el que es su delicia y la medita de día y de noche, va a adquirir una inteligencia tal que todo lo que haga prosperará. Vamos a orar y pedir, y si te ha gustado esto, por favor, dáselo a otro o enséñaselo a otro. Mi esposa ya puso los versículos, pero los va a poner